¿Cuántos de ustedes son pastores? A mí me gustaría saber simplemente cuántos líderes de la congregación que sirven de todo. La mayoría entonces son líderes, mitad pastores, muy bien. El propósito de nuestra conferencia es justamente dirigirnos a pastores, ¿no es cierto? Ese era el motivo y propósito principal de esta conferencia. Y la verdad que a mí me agrada mucho dirigirme a colegas, a hermanos en Cristo que están sirviendo al Señor de una manera singular dentro de la iglesia, porque yo considero, obviamente la Escritura lo afirma, que el liderazgo es el elemento crítico de una iglesia. Donde va el liderazgo, de esa manera irá la iglesia. Como son sus líderes, la iglesia tiende a imitar a sus líderes, y por lo tanto el elemento singular crítico de una congregación son sus líderes. Por eso es tan importante enfocarnos en ellos. Si ustedes recuerdan las palabras de Pablo a los hermanos de Éfeso, los líderes de la congregación en Éfeso, allá en el capítulo 20, versículo 28 de Hechos, dice el apóstol Pablo: tened cuidado de vosotros, a los ancianos de la iglesia, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho por obispos para pastorear la iglesia de Dios. Tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño. Es notable el orden, ¿no? Tened cuidado de vosotros primero, y como consecuencia de tener cuidado en el cultivo espiritual de vuestra vida, en esa medida tened cuidado del rebaño. Entonces, la salud espiritual del rebaño depende de la salud espiritual de nosotros, aquellos que dirigimos la iglesia, el rebaño. Por eso es crítico, es vital que nuestra vida personal sea una de comunión con Dios, una de piedad, que eso se refleje en todo lo que hacemos en nuestro ministerio y que sirva, por supuesto, como ejemplo a las ovejas, al rebaño. Vamos a enfocarnos hoy en las epístolas pastorales, particularmente en el 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, les invito a abrir sus Biblias ahí a 2 de Timoteo. Las epístolas pastorales son, como el nombre lo indica, manuales de instrucción a pastores. 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito. Esas son. Y para mí es un ánimo especial leerlas, meditarlas y ser dirigido en mi vida personal y en mi ministerio como iglesia, en la iglesia, por estos manuales de instrucción dedicados específicamente a pastores. Y ustedes recuerdan que el contexto de estas epístolas es la defensa de la verdad revelada y corrección de aquello que es falso. En el capítulo 1 de 1 de Timoteo, este púlpito no tiene para poner así varias Biblias, solamente una, y bueno, discúlpame, no estoy criticando al púlpito, es que estaba buscando el lugar donde poner mi Biblia y no la puedo. Pero 1 de Timoteo 1, versículo 3, dice el apóstol Pablo: te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos a que no enseñaran doctrinas extrañas. El propósito fundamental de 1 de Timoteo y por consecuencia y indirectamente 2 de Timoteo es instruir para corregir. Instruir para corregir. Y por supuesto Pablo tiene esa intención, y en esta mañana vamos a enfocarnos en la prioridad que el apóstol Pablo da en la instrucción sobre la prioridad de la predicación bíblica. Comenzamos nuestra meditación hoy con 1 Timoteo 4, versículo 2. Por lo menos leyendo el versículo 2, Pablo dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. En este breve versículo resume en un mandamiento central la esencia del ministerio bíblico, que es predicar la palabra. Es un mandamiento similar al que encontramos en la siguiente epístola pastoral,
ahí en Tito, el capítulo 2, versículo 1, donde dice Pablo, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y en el versículo 15, Pablo repite esto, habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Hacemos la pregunta, ¿qué es la misión primordial de la iglesia? ¿Qué es la misión de la iglesia? Y Pablo sintetiza el propósito de la iglesia con estas palabras en el capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo 15. 1 Timoteo 3:15. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia es columna y sostén de la verdad de Dios en esta tierra. Si la iglesia pierde de vista esta realidad, la iglesia no cumple con su misión en este mundo. Entonces, a la luz de esa realidad, ¿qué es la función primordial de los pastores de una iglesia? Y Pablo otra vez contesta esa pregunta en ese mismo capítulo, el versículo 2, cuando está hablando de los requisitos para ser pastor, requisitos para ser anciano u obispo, que son términos intercambiables en el Nuevo Testamento. Dice, un obispo debe ser, pues, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario y después apto para enseñar. Entre los requisitos varios que ahí se menciona, que son cualidades de piedad en la vida de un siervo de Dios, Pablo subraya la única habilidad que este hombre debe poseer, y es que debe ser apto para enseñar. ¿Enseñar qué? Bueno, si el propósito y misión de la iglesia es ser columna y sostén de la verdad, que se refiere a la Escritura, la verdad revelada por Dios, es obvio entonces que la misión primordial del pastor es predicar la verdad, enseñar la verdad, enseñar lo que Dios ha revelado en su palabra. No es decir anécdotas, contar historias, usar otros recursos, sino predicar la palabra. Un hombre llamado a servir como obispo, como pastor, en una iglesia debe ser hábil para enseñar, apto para enseñar la palabra de Dios revelada en la Escritura. Por eso en esta segunda epístola de Pablo a Timoteo, el capítulo 2 del versículo 15, él le dice, procura con diligencia, esto va a nosotros también, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Hermanos, yo no les estoy diciendo nada nuevo. Simplemente estamos recordándonos todos la razón del por qué el Señor nos tiene en la iglesia local. Es para enseñar, trazar con precisión la palabra de verdad. Y por supuesto en el pasaje anterior con el cual comenzamos, 2 Timoteo 4:2, nos dice Pablo que un pastor debe predicar la palabra, o se dirige a Timoteo y le ordena, predica la palabra, y hacerlo como a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? A tiempo y fuera de tiempo. Bueno, simplemente todo el tiempo. Cuando sea popular y cuando no sea popular. Cuando caiga bien o cuando no caiga bien. Cuando sea apetecible o no sea bien recibida. No importa. La función, la responsabilidad nuestra es predicar la palabra. Hoy no es popular predicar la palabra. Ustedes lo saben. En un contexto evangélico donde realmente el enfoque del ministerio no es la predicación expositiva de la palabra de Dios, ese no es el enfoque. Son otras cosas, totalmente secundarias. No es ese. Pero un hombre de Dios fue llamado a trazar la palabra de verdad con precisión en todo momento. El mandamiento es predicar la palabra siempre, siempre. ¿Cuál palabra? La palabra de verdad, que Pablo así la describe en este capítulo 2, versículo 15 de esta segunda epístola. Y la predicación a veces es positiva, a veces es negativa,
A veces es para redarguir, para reprender, a veces es para exhortar con toda paciencia y doctrina, o toda paciencia y enseñanza. Ese es el mandamiento a cada uno de los que fuimos llamados, colocados en la iglesia por Dios, para hacer ¿qué? Predicar la palabra. O sea, no fue simplemente una instrucción a Timoteo. Es una instrucción a Timoteo y por aplicación a cada uno de nosotros que fuimos llamados dentro de la iglesia a dirigirla y predicar, los que guiamos el rebaño del Señor. Ahora, los creyentes verdaderos tienen hambre de esta enseñanza. Muchos ni siquiera lo saben. Miles de personas en iglesias languidecen por una dieta bíblica, por una enseñanza de acuerdo, como dice Pablo, a la sana doctrina, pero no se dan cuenta hasta que la prueban. Es interesante notar en nuestra congregación cuánta gente viene de muchas iglesias y vienen primero para ver porque escucharon algo a través del internet o de la radio, lo que sea, y quieren escuchar. Y de repente se notan que dentro del contexto donde hay una instrucción bíblica es algo que ellos necesitaban, que de alguna manera añoraban, pero ni siquiera se daban cuenta hasta que comenzaron a ser nutridos. Y la diferencia que la palabra de Dios está causando en estas personas es realmente notable. Y es tan animador, porque esto es verdad lo que dice este pasaje, lo que dice todo el Nuevo Testamento. La función primordial de un pastor es predicar la palabra y la función primordial de la iglesia es ser columna y sostén de esa verdad de Dios. Martín Lutero dijo que la expresión más alta de la adoración a Dios es la predicación de la palabra. Repito, eso vale la pena. La expresión más alta de adoración a Dios es la predicación de la palabra. La adoración, la alabanza verdadera siempre es el resultado de conocer a Dios en su palabra. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana? Que los que adoran a Dios deben adorarle en espíritu y en verdad. No simplemente en espíritu, sino en verdad. No en ruidos, en luces de colores. Y cantantes que repiten estribillos que llaman a la gente a aplaudir, no en un estruendo de música ensordecedora, sino en espíritu y en verdad. La verdad es la palabra de Dios. Le adoramos conforme a su palabra. Ahora, ¿por qué esa predicación es tan importante? ¿Por qué debe ser predicada a tiempo y fuera de tiempo? ¿Por qué debemos ser, como el título de nuestra conferencia es, paladines de la verdad? Eso es lo que estaremos viendo ahora en 2 de Timoteo. El pasaje que acabamos de leer, capítulo 4, versículo 2, está rodeado de un contexto que nos indica razones, poderosas razones, motivaciones por la cual debemos predicar la palabra de verdad. 5 realidades que nos obligan a predicar la palabra y constituyen la motivación mayor para hacerlo. Y aquí están. La primera de ellas, estamos viendo el contexto de 2 Timoteo 4:2. La primera de ellas es la dificultad de la época en que vivimos. Noten el capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Pero debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Los últimos días en el Nuevo Testamento se refiere al periodo de tiempo que comienza con el primer advenimiento de Cristo y culmina con su segunda venida. 1 Juan 2:18 nos dice: hijitos, es la última hora, así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, pero por eso sabemos que es la última hora, tiempos difíciles. Cuando Cristo vino por primera vez, este advenimiento dio comienzo a este periodo considerado como los últimos días, la última hora, los postreros días. Son frases que se usan casi intercambiablemente. En estos días, nos dice Pablo, vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles. ¿Qué específicamente son estos tiempos? No se refiere a un tiempo cronológico,
tiempo que se mide con un reloj. No es tiempo de calendario. La palabra tiempo en griego aquí es kairos, que debe ser traducida como, o puede ser traducida como estaciones, épocas o movimientos. Y lo que Pablo está diciendo a Timoteo, que habrá tiempos difíciles, épocas difíciles. Esa palabra difíciles también puede ser traducida como salvajes. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que vendrán tiempos que se caracterizarán por peligro, serán tiempos salvajes. Y sin duda esto representa una amenaza. ¿En qué consiste el peligro o la amenaza? Bueno, según el contexto, estas épocas amenazan la verdad, amenazan el Evangelio, amenazan la iglesia. Según el versículo 13 de este mismo capítulo 3, estos peligros crecerán, van a incrementarse en intensidad y en cantidad y en frecuencia. Noten lo que dice ahí el versículo 13. Pero los hombres malos, que son aquellos que enseñan, instruyen lo falso, hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estos tiempos peligrosos comenzaron cuando Jesús vino y estableció la iglesia, y han continuado y continuarán de manera acumulativa hasta que el Señor venga por segunda vez. Lo interesante es que no vienen y se van. Ojalá fuera así. Sino que vienen, se quedan y otras épocas peligrosas se agregan a la que ya venía de atrás. De acuerdo con este patrón, entonces, hoy nos encontramos viviendo en la historia de la iglesia un peligro mayor que nunca. Las cosas no van de mejor a mejor. Las cosas siempre van a ir de peor a peor a peor. Lo vemos a nivel mundial. Políticamente, económicamente, socialmente, las cosas van cada día peor. Son tiempos cada día más y más peligrosos. No debemos esperar que las cosas van a mejorar. Nunca mejorarán hasta que el Señor venga. Y otra vez repito, no es que vienen y se van, sino que cada una de estas épocas son peligrosas a la verdad del Evangelio, a la verdad de la iglesia, y se acumulan y se agregan a lo que ya constituía un peligro. Esto quiere decir que cada vez los tiempos peligrosos se vuelven entonces más peligrosos. Ahí afuera se está librando una batalla mortal, una guerra campal entre ideologías que están tratando de capturar la mente y el corazón de los hombres y amenazan destruir el Evangelio revelado en la Escritura. Ese es el contexto en que nosotros, como líderes y pastores de la iglesia, somos llamados a contender por la verdad. Tiempos difíciles. Es interesante que Pablo llama a estas ideologías, vayan por un minuto a 2 Corintios 10, 2 Corintios 10, donde Pablo llama a estas ideologías, por supuesto, propagadas por el mismo diablo, quien es el padre de mentira y el que controla este mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, nos dice que este mundo está bajo el poder del maligno, y por supuesto todo ser humano está bajo el poder del maligno. El Señor Jesucristo llamó a los que simplemente le seguían por afuera, pero no eran de Él: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y esa descripción se aplica a todo ser humano que no ha sido redimido. Son de su padre el diablo. Y las cosas de su padre, el diablo, quieren hacer y seguir. Estamos en territorio enemigo, no hay duda. Estamos en territorio enemigo. Y luchamos contra ideologías. Noten el versículo 3 de 2 Corintios 10. Pues aunque andamos en la carne, dice Pablo, no luchamos según la carne. Obviamente luchamos contra huestes espirituales de maldad. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Ahí está. Versículo 5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Son fortalezas, son especulaciones, logismos, razonamientos en contra de Dios, en contra de la verdad. Y por supuesto, si el mundo está bajo el control del maligno y los súbditos de ese maligno son
los hombres a quienes nosotros fuimos llamados a predicar el Evangelio. Por supuesto, siempre estaremos luchando contra mentira. ¿Qué necesitamos para luchar? Mi estimado hermano y hermana en Cristo, si hay alguna hermana, me pareció que vi alguna por ahí, pero son hermanas que están ahí atrás, para luchar en contra de las fortalezas, de estas ideologías, estos razonamientos peligrosos y salvajes, necesitamos hombres, predicadores, maestros que sean capaces y aptos para enseñar la verdad. En esta época no es fácil luchar con estas influencias que se acumulan en contra del conocimiento de Dios. No es fácil ser una persona que tenga discernimiento. Se necesitan hombres de Dios que conozcan la verdad y sepan cómo trazarla con precisión. Por eso es tan importante dedicarse al estudio, a la meditación de la palabra. Y predicar esa verdad, trayendo a la gente, a los escuchas, bajo la autoridad de Cristo y su Evangelio. Que la gente vea la verdad y entienda las implicaciones de esa verdad para cada situación. Bueno, entonces, la primera razón por la cual debemos predicar la verdad es, siguiendo el contexto, es porque vivimos en épocas peligrosas. Hay una segunda razón que el apóstol Pablo subraya aquí, por la cual Timoteo debía predicar la palabra. Y es el ejemplo de hombres de Dios en el pasado. Noten el versículo 10 de 2 Timoteo 3. El ejemplo de otros hombres de Dios en el pasado. Específicamente aquí, ese hombre de Dios es Pablo. Pero por aplicación, nosotros tenemos a Pablo y un legado de hombres de Dios a través de la historia de la iglesia a los cuales debemos imitar. Porque ellos fueron los que se dedicaron a abrir esa brecha y predicar y trazar la palabra. Y Dios bendijo sus ministerios de manera singular porque fueron fieles a la palabra. Dice el versículo 10, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Pablo le recuerda a Timoteo que él debe continuar el patrón de enseñanza, el patrón de conducta que había recibido del mismo apóstol Pablo. Pablo le dice, tú viste mi ministerio, tú observaste cómo llevé a cabo mi vida y de qué forma me conduje, de qué forma lo hice. Tú, Timoteo, pudiste comprobar la devoción de mi ministerio bajo circunstancias difíciles. Tú me viste, Timoteo. Y en el versículo 11 dice que persecuciones y sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, que persecuciones sufrí y de que todas ellas me libró el Señor. En el versículo 14, Pablo repite, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Obviamente referencia a él y referencia también a su madre Eunice y abuela Aloida, de quien aprendió lo básico de la palabra. En términos claros y simples, Pablo le dice a su hijo en la fe y siervo del Señor Timoteo, imítame a mí, haz exactamente lo que yo te enseñé y todo lo que viste en mí. Por supuesto, así como Pablo se coloca como ejemplo. Si ustedes recuerdan en Filipenses, capítulo 3, creo que es el versículo 17, Pablo llama a los creyentes a imitar a hombres como él, no solamente el apóstol Pablo, sino a otros, en el caso de Timoteo, siendo él uno de ellos. Capítulo 3, versículo 17 de Timoteo. Ese es el pasaje, ¿no? Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ese es un llamado a pensar en hombres de Dios que fueron nuestros antepasados, que fueron aquellos que nos enseñan, nos han enseñado, y aún en la historia de la iglesia, personas que han tenido un ministerio digno, imitar ese ministerio, imitar su ejemplo. Y eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Recuerda lo que aprendiste de mí y, por supuesto, por aplicación de otros hombres de Dios.
Pablo le dice, haz exactamente lo que me viste hacer. Y un poco más adelante, en el versículo 17, Pablo le dice a Timoteo, hombre de Dios. Noten el capítulo, volvemos a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En el contexto de la obra de la palabra de Dios, que estaremos viendo más tarde. Esta descripción, hombre de Dios, es un término técnico. Es usado solamente 2 veces en el Antiguo Testamento y ambas veces se aplican a Timoteo. Se usa alrededor de 70 veces en el Antiguo Testamento y cada vez se refiere a un hombre de Dios como predicador, un vocero de Dios. Y esto es muy significativo. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, en esencia, que Timoteo, tú eres un predicador de la palabra, un vocero de Dios. Y mira, Timoteo, tú como hombre de Dios estás en esa larga lista de hombres de Dios que fueron llamados por Dios para hacer esencialmente una cosa, proclamar la verdad de Dios. Timoteo, tú no puedes hacer otra cosa, no puedes reinventar el ministerio, no puedes hacer lo que tú deseas. Tú eres uno de esos hombres que fue llamado por Dios para continuar llevando el mensaje de Dios, en otras palabras, predicar la palabra. Tristemente hoy la iglesia, si ustedes ni siquiera tienen que prestar muchísima atención, se da cuenta uno que la iglesia, los ministerios de las iglesias están reinventando el ministerio, están haciendo 1000 cosas fuera de lo que es lo primordial en la iglesia. Dios no puede bendecir inventos de ministerio. Dios solo bendice lo que Él manda. Y lo que Él manda es predicar la palabra y hacerlo con precisión. Dios me ha llamado a predicar, estoy convencido de eso. Predicar su palabra. Y no existe un gozo comparable con la predicación de la palabra de Dios cuando uno sabe que el Señor le llamó a hacer eso. Y es obediente a eso. Predicar la palabra sin distracciones. Todo lo demás se vuelve secundario a ese llamado. Por eso Pablo en este capítulo 4, versículo 2 de esta epístola le dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y recuerdan que esta es la última epístola escrita por el apóstol Pablo, posiblemente semanas antes de que él fuera martirizado en Roma. Son las últimas palabras del apóstol a Timoteo. Le podría haber dicho muchas cosas, pero en esencia le dice, y en resumen le dice predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. En los versículos que siguen dice, yo ya estoy listo para ser derramado como ofrenda. En otras palabras, yo voy a perecer en corto tiempo. Por lo tanto, mis últimas palabras, mi última exhortación, Timoteo, es predica la palabra. No hay otra prioridad tan importante. Entonces debemos predicar la palabra porque vivimos tiempos peligrosos, porque esto es lo que hombres de Dios han hecho a través de la historia de la redención. Y en tercer lugar, Pablo subraya otra razón, por el poder de la Escritura. Por el poder de la Escritura. Versículo 15. Que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo le recuerda a Timoteo que desde su infancia él había conocido las sagradas Escrituras, obviamente una referencia al Antiguo Testamento, el cual provee la sabiduría que lleva a salvación por medio de fe en Cristo. Timoteo había sido criado en la tradición judía ortodoxa, donde desde pequeñito se le enseñó la ley, que sirvió como ayo, como dice Pablo en Gálatas, para llevarle al Evangelio. ¿Recuerdan las palabras de Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículo 23? Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, nuestro tutor, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. El punto de Pablo a Timoteo es, Timoteo, tú sabes que la palabra de Dios tiene el poder para salvar. No fuiste salvado por otras cosas, fuiste guiado a fe en Cristo Jesús por la palabra de Dios. Tú sabes, Timoteo, lo que dice el Salmo 19:7. La palabra de Jehová
o la ley es perfecta, que hace ¿qué? Que convierte el alma, transforma el alma, regenera el alma. Timoteo, tú sabes eso. El poder de la palabra el poder de la palabra es lo único que transforma el alma. Si esto es cierto y lo es, entonces Timoteo, tú debes predicar la palabra. Porque dependemos y confiamos en el poder de la palabra. Isaías 55:11 nos dice el Señor que mi palabra no regresará a mí vacía, sino que logrará todos los propósitos para la cual yo la envío. La palabra de Dios hace el efecto. La palabra de Dios es eficaz. No es el predicador es un instrumento en las manos de Dios, trazando con precisión la palabra de verdad. Me recuerda una anécdota en la vida de Spurgeon, donde una dama se le acercó y efusivamente lo felicitó por su predicación. Nos cae bien cuando alguien nos felicita por la predicación, nos hace sentir bueno, pero no es lo que nos importa. Y Spurgeon le dijo, pero hermana en Cristo, ¿por qué está usted felicitando al guante? Lo que decía Spurgeon, yo soy un guante, el poder está en la mano y yo simplemente soy un instrumento en las manos de Dios para predicar la palabra. El poder está en Dios, en su palabra, no en el instrumento. Que Dios use a cada uno de nosotros por gracia y misericordia como instrumentos, no lo entiendo, pero Él lo hace. Pero el poder es de su palabra. Y por supuesto su palabra es suficiente para salvar, convertir el alma, y es suficiente para santificar. Noten en este mismo capítulo, los versículos 16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Ahí está, la utilidad, la eficacia. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Son todos efectos de la palabra de Dios que tienen que ver con la santificación, la obra de santificación de la palabra de Dios. Nadie puede ser salvado fuera o sin la palabra de Dios. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Nadie puede ser salvado sin la palabra del Evangelio, la palabra de Cristo, y nadie puede ser santificado sin la palabra de Dios. Por eso la debemos trazar y enseñar continuamente. Si no, tenemos un montón de creyentes cristianitos infantiles dentro de nuestra congregación, si no se les enseña la palabra, porque claramente nos dice el Señor Jesús, Padre, en la oración intercesora por los suyos, en el capítulo 17 de Juan 17, Padre, santifícalos en tu verdad. Y después agrega, tu palabra es verdad. Ese es el único medio de santificación. Gracias a Dios que Él utiliza primordialmente su palabra para santificarnos. ¿Y saben qué? Si no aprendemos por su palabra, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si no aprendemos por la instrucción positiva de la palabra, Dios tiene un método, otros métodos a los cuales a veces debemos ser expuestos tristemente, y ese método es la disciplina de Dios. Dios al que ama, disciplina y azota, no a alguno, sino a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, para el bien nuestro, para el bien de nuestra gente, debemos enseñar la palabra, porque queremos que nuestras congregaciones sean santas, congregaciones obedientes, congregaciones santificadas, y la única manera de hacerlo es por su palabra. ¿Cómo es que la palabra santifica? Bueno, aquí en este pasaje Pablo nos dice que provee doctrina, corrige el error, reprende el pecado, endereza, entrena en justicia. Noten, la secuencia es esta. Primero, establece el fundamento doctrinal. En segundo lugar, la palabra reprende el error del pecado, el error y el pecado. En tercer lugar, instruye en justicia, colocas al individuo en el camino derecho de la justicia por la palabra. La palabra de Dios tiene el poder de hacer y lograr todo esto.
La palabra de Dios forma al hombre de Dios y toda persona que sigue ese patrón, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente equipado, dice Pablo, y se dirige específicamente a Timoteo. Nosotros como hombres de Dios somos equipados por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo llegamos a salvación? Cuando nos hacen la pregunta, cada uno de nosotros vinimos a salvación por la palabra de Dios, por la palabra del Evangelio. ¿Recuerdan lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23? Primera de Pedro 1, 23, dirigiéndose a los creyentes, les dice: pues habéis nacido de nuevo, no por medio de simiente incorruptible, sino por una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Nadie se salva en un vacío doctrinal. Nadie se salva porque de repente iba caminando por la calle y se le prendió la luz. Voy a seguir a Cristo. No. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, el mensaje acerca de Cristo. Noten lo que dice Santiago 1:18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. En otras palabras, vinimos a salvación, a regeneración por medio de la palabra, mediante la palabra, y somos santificados mediante la palabra. Entonces, ¿qué más vamos a hacer sino enseñar la palabra, predicar la palabra? ¿Ven lo que está haciendo Pablo con Timoteo, con las pastorales? Nos está instruyendo en cuanto a la primacía del ministerio en la iglesia. Predicar la palabra, enseñar la palabra, ser aptos para enseñar. Dejarnos de tonteras y cosas secundarias que no tienen edificación, no edifican a nadie. Pero son actividades que llenan a veces la actividad de la iglesia y no sirven para edificar a los santos ni santificarlos. La palabra de Dios es suficiente para salvar completamente y es suficiente para santificar completamente. El poder de la palabra no tiene límites. La palabra es suficiente para llevar a cabo todos los propósitos espirituales para los cuales Dios la envía. Dios no nos dio su palabra para escucharse a sí mismo. Dios nos dio su palabra para que la tracemos, porque Dios sabe que su palabra es la que causa el efecto. Ese es el diseño divino. Si esto es cierto, entonces la palabra es todo lo que necesitamos para predicar. No necesitamos historietas, no necesitamos psicología, no necesitamos otras cosas que apuntalen el ministerio, porque realmente para el hombre moderno hoy es muy simple predicar la palabra y el hombre moderno no tolera esas cosas. El hombre moderno necesita otras cosas. Vivimos una época donde estamos progresando mi abuela. Estamos cada día peor. Vamos en desliz. Y lo que Dios dijo hace 2000 años es lo mismo que Él dice hoy. Y lo que Él dijo en el tiempo de Isaías es lo mismo que Él dice hoy. Y será lo mismo hasta que el Señor venga por segunda vez. Predica la palabra. Soy yo, no. El ruido. Es difícil entender cómo algunos predicadores se usan otras fuentes en sus mensajes de predicación. Es triste ver eso. A mí me enerva, me enoja. Estaba en una iglesia en Miami, donde el pastor cada domingo comenzaba la predicación con una lectura del Miami Herald, o sea, el diario del día, y se dedicaba a comentar lo que el Miami Herald decía y le ponía un versículo bíblico por acá y terminaba el servicio. Qué edificación, ¿eh? Salíamos todos realmente motivados a vivir para el Señor con eso. Tonteras. Yo salía enojado cada vez que iba ahí. Pero era la iglesia donde yo asistía. Ahora, hay un cuarto mandamiento que Pablo subraya como razón por la cual debemos predicar la verdad. Y este es realmente el mandamiento del Dios del universo. Noten el versículo 1 del capítulo 4, dice: te encarezco solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Noten, es un pasaje lleno de sobriedad.
Es un pasaje solemne. No es simplemente un llamado pasajero a predicar la verdad de Dios, es delante de Dios. Timoteo, recuerda que te encuentras bajo el escrutinio, la evaluación del juez del universo, aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Cuando predicamos, debemos estar conscientes de delante de quién estamos predicando. Por eso me anima mucho cuando leemos, por ejemplo, biografías como la de John Knox, el famoso predicador escocés, que se derramaba en llanto antes de predicar, porque él temía que fuera a decir algo que Dios no decía, y que por esa razón iba a guiar equivocadamente a su audiencia. Ese es un temor de Dios antes de predicar. Es obvio que él temía representar a Dios incorrectamente, pero a veces en los púlpitos hoy, qué temor ni temor, dicen cada disparate, cada tontera, cada cosa que uno dice, pero es increíble que este individuo se llame pastor o piense que está representando a Dios cuando está diciendo las cosas más disparatadas que él mismo se pudiera inventar, y son producto de su propia mente, de su propia imaginación, no tiene nada que ver con revelación escrita. Por eso Pablo le dice, mira a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado, no importa lo que la gente piensa, pero estás ante el Dios del universo, procura presentarte a Él aprobado, y traza con precisión esa palabra. Cuando un hombre de Dios predica, lo hace sin importar lo que la gente piense de su sermón. No importa. Es, como dije, satisfactorio a veces o animador cuando alguien le dice, pastor, gracias por esa palabra, me trajo bendiciones. Eso es lindo. Comentario positivo. Siempre va a haber comentarios negativos de la predicación. Algunos no te lo dicen, pero sin duda hay gente que a quienes no le caemos no somos santos de su devoción, pero no importa, predicamos no para agradar a ellos, sino al Señor, que nos llamó a predicar, ¿no es cierto? En una ocasión se le acercó un reportero a John MacArthur de una de las cadenas de televisión y le hizo esta pregunta: ¿para quién prepara usted sus sermones? En otras palabras, la idea detrás de la pregunta era ¿para qué nivel educacional? ¿Es para secundaria, para ya preparatoria o es para universidad? ¿Para quién prepara? Y MacArthur le preguntó, él le dijo, bueno, para serle honesto, los preparo para Dios. Él es el juez delante de quien daré cuentas. Él es el que realmente importa. Simplemente quiero estar bien con Dios. Sin duda lo dejó seco al tipo. Ya se quedó sin... ¿Qué más va a preguntar? Pero eso a mí me ayuda a entender el sentido de sobriedad que este hombre tiene antes de predicar, o cuando predica, o cuando se prepara. Tenemos nosotros ese sentido de que estamos predicando delante de Dios. El punto es que vamos a rendir cuentas a Dios con lo que hacemos, con su palabra y con nuestra vida personal. Ustedes recuerdan la exhortación de Hebreos 13:17 que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen o como quienes han de dar cuenta. Ese es el punto. Hemos de dar cuenta. Dios nos está viendo, Dios nos está observando. Dios sabe lo que hacemos con nuestro tiempo de preparación, nuestro tiempo de meditación, nuestro tiempo de comunicar y predicar el sermón que tenemos. Dios sabe eso. Entonces el punto de Pablo es tener muchísimo cuidado, Timoteo, lo que tú haces y lo que nosotros hacemos con la palabra. Estamos delante de Él. En quinto lugar, y esta es la última razón por la cual predicamos la verdad, es porque lo superficial, lo subjetivo, lleva al engaño y a la impiedad. Si no predicamos la palabra, otras cosas que hagamos como sustituto, eso lleva al engaño y lleva a la impiedad. Veremos.
versículos 3 y 4. El enemigo más grande de la palabra de Dios es todo aquello que está fuera de la palabra de Dios. Y se predica como si fuera palabra de Dios. Es palabra del diablo, es palabra de demonios, es palabra de hombres. Y estamos viviendo en una época donde los falsos maestros abundan y propagan sus mentiras aún dentro de lo que se considera la iglesia evangélica. Y la gente les escucha. Los versículos 3 y 4 nos enseñan por qué es que estos falsos maestros tienen tanto éxito. Noten el versículo 3 de 2 Timoteo 4, 3. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Bueno, esto estaba describiendo para mí una iglesia llena de personas que profesan ser creyentes verdaderos, pero no lo son. La gente en general, aunque asistan a iglesias, no quiere oír doctrina sana, que quiere decir saludable, nutritiva. La gente quiere escuchar aquello que les suene bonito, que les caiga bien, que les anime. La gente quiere escuchar cosas que les rasque sus oídos. Ustedes saben que la iglesia más grande en Estados Unidos es la iglesia de Houston, de Lakewood, ya, pero se me va el nombre del tipo. Joel Osteen, el hombre de... Yo creo que ya quedó congelado en su sonrisa. Que es una iglesia llena de gente, 35,000 personas, qué sé yo, algo así. Pero eso no indica que son fieles del Señor. Son impulsados por lo sensual, por sensaciones, lo experimentar, lo que les llene de emoción, lo que les haga sentir bien, que puedan experimentar con sus sentidos. Es lo que sucede ahí. Y la gente en general no les importa la verdad. ¿Ustedes creen que si se parara John MacArthur en esa iglesia a trazar la verdad, lo tolerarían? No, porque están acostumbrados a eso, al bochinche, al ruido, a aquello que es superficial, aquello que no sirve. Pero les hace sentir bien. Si el libro principal de Osteen es Tu mejor vida aquí, si la mejor vida que tenemos es aquí, entonces... olvídense, nuestra mejor vida, nuestra ciudadanía está donde aquí, está en los cielos. A la gente en general entonces no les importa escuchar la verdad. Prefieren oír lo que Pablo dice en el 2 capítulo de esta epístola, versículo 16, palabras vacías y profanas. Y analicen ustedes lo que escuchamos por la televisión, por la radio y algunos de los programas supuestamente cristianos. Presten atención a lo que se predica en los púlpitos y notarán un énfasis extraordinario en aquello que apela a las sensaciones, no a la mente, no al discernimiento. Estamos viviendo un tiempo donde la doctrina no es importante. El predicar la verdad de Dios con convicción no se considera hoy como falta de amor. Hay tolerancia para toda posición, toda opinión, menos para la verdad autoritativa de la palabra de Dios. Pero quiero decir algo que para algunos no es amoroso. La peor forma de impiedad es la perversión de la verdad de Dios. La interpretación correcta de la Escritura no es una opción. La verdad de Dios es lo que define nuestra fe. Si no peleamos por mantener la verdad, estamos pecando contra Dios, quien la reveló. No tenemos ningún derecho de decir otras cosas fuera de lo que Dios ha dicho, y menos editar la palabra de Dios, escoger lo que nos gusta o lo que nos conviene y dejar a un lado aquellas cosas que no nos gustan en la palabra de Dios. La capacidad de distinguir entre lo falso y la verdad es absolutamente crítica. No podemos hablar la verdad, no podemos guardar la verdad si no entendemos la verdad. Por eso debemos dedicarnos a la verdad, a estudiarla, entenderla, trazarla bien. La idea que se propaga por ahí, que confrontar el error es falta de amor, es totalmente falsa, no se encuentra en la Escritura.
Ustedes recuerdan las palabras de Pablo en Efesios 4:15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos. Si yo realmente amo a alguien, voy a buscar su bien, lo cual está conectado con el entendimiento y la obediencia a la verdad de Dios revelada en su palabra. Eso es lo que busco. Eso es para el bien de nuestros oyentes. Lo entiendan hoy o no lo entiendan. Cuando predicamos, no predicamos para caer bien a la gente. No buscamos rascar sus oídos, no tratamos de elevar sus sentimientos de autoestima y proveerles emociones positivas. No, ese no es el punto. No promovemos experiencias que lleven a la gente a sacudirse violentamente o a hablar en lenguaje absurdo, sin sentido, en el nombre de Dios. Esa es una conducta irracional, sensual, producida por estados alterados de conciencia, presión de grupo, expectativas elevadas o sugestión. Pero eso es una prostitución de la revelación gloriosa de Dios en su palabra, la cual debe ser enseñada a una mente dispuesta, atenta y controlada. Debemos predicar la palabra porque la gente está pronta a desviarse y buscar una religión y predicadores que satisfagan sus deseos carnales. La razón que Ideal existe, que esta iglesia existe, la razón por la cual iglesias como la que represento existen, que gracias a Dios siempre hay un remanente de hombres y mujeres fieles que Dios ha redimido, es para trazar la verdad, para enfocarnos en la verdad. La gente necesita más que ninguna otra cosa el alimento puro y sano de la verdad de Dios. Nadie puede salvarse, como dijimos, sin la verdad, y nadie puede ser santificado sin la verdad. No de solo pan vivirá el hombre, dijo el Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese no es un lindo versículo, un texto que podemos poner sobre un cuadrito y colgarlo en la pared. Esa es una realidad divina. No de solo pan vivirá el hombre. Entonces el mundo, nuestra sociedad, necesita hombres de Dios que prediquen su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos conscientes de lo que tu Espíritu nos dice a través del apóstol Pablo. Y Señor, te pedimos que tú nos sacudas en lo más profundo de nuestro ser, como siervos tuyos, para ser hombres de Dios. Hombres como Timoteo, hombres como Pablo, hombres como tú llamaste a través de la historia de la redención. Hombres tuyos, llamados a predicar tu palabra. Tenemos un corto tiempo en esta tierra. Ayúdanos, Padre, a no desperdiciarlo y dedicarlo a cosas totalmente secundarias. Señor, taladra esta verdad en nuestra vida, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús.